para hablar. ¿Comenzamos? Sí. Perfecto. Pues muy buenos días en primer lugar y agradecer, como siempre, el apoyo que nos brindáis desde los medios de comunicación a todas las actividades que realizamos en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, pero muy especialmente en todas aquellas relacionadas con la entrega del premio y la comunicación del Premio Europeo Carlos V. Hace tan solo 6 meses entregábamos en Yuste el Premio Europeo Carlos V a la ex canciller alemana Angela Merkel. La COVID-19 había alterado nuestra cotidianidad y nuestra agenda. En ese octubre pasado, cuando estábamos viendo la luz al final del túnel de una pandemia mundial que ha causado demasiadas muertes y colosales pérdidas económicas, y cuando Europa había sabido dar una respuesta contundente a sus secuelas, no podíamos imaginar que en unos meses se iba a producir una invasión cruenta y sanguinaria por parte de Rusia a Ucrania, que ha puesto en jaque al mundo entero y que ha traído la guerra otra vez a nuestro continente, a Europa. El proyecto de Unión Europea nació como un proyecto de paz tras 2 devastadoras contiendas mundiales, y cuando las creíamos calladas, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar con una intensidad desgarradora. Las imágenes y testimonios que nos llegan de Ucrania nos duelen en lo más profundo de nuestros corazones y también de nuestros principios, esos valores de paz, de solidaridad y de libertad que definen el proyecto europeo. Por eso no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad, respaldo y apoyo a todo el pueblo ucraniano. Hemos vuelto a comprobar que Europa unida tiene una posición firme y relevante en la esfera mundial, y juntos podemos tomar decisiones contundentes en el mundo. Repetimos una y otra vez que Europa avanza a golpe de crisis, y esta aseveración la hemos podido comprobar en los últimos años. Pero tras una pandemia y una guerra, sabemos que Europa no solo avanza en su fortalecimiento, sabemos que Europa es imprescindible y que sin proyecto europeo no hay proyectos nacionales. Somos porque somos Europa. Solos no podemos afrontar los retos y peligros, pero unidos somos capaces de las mejores respuestas y propósitos. Uno de los padres fundadores, Robert Schuman, ya nos advirtió: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que nos amenazan. La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Con esa idea en la cabeza seguimos avanzando en el proyecto europeo, un proyecto vivo que crece, se regenera y, si no se alimenta, puede llegar a perder todo su sentido. Por eso debemos nutrirlo y construirlo cada día gracias a realizaciones concretas. Una de las realizaciones concretas que tenemos que seguir perfeccionando cada día es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la bóveda clave para la construcción europea, para construir una Europa social fuerte, justa e inclusiva. Una Europa que necesita para ello del concurso de todos y todas, desde las instituciones europeas a las instituciones nacionales, regionales o locales. Todas las asociaciones que tienen que estar involucradas, los agentes sociales y económicos y, por supuesto, la sociedad civil, todos juntos para llegar más lejos. Es uno de sus principios. El Pilar Europeo de Derechos Sociales establece la inclusión de las personas con discapacidad, que tienen derecho a una renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad, y un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades. Y en este empeño viene trabajando durante 25 años la ONG que ha obtenido el 15º Premio Europeo Carlos V. El jurado, conformado por destacadas personalidades europeas e iberoamericanas, ha decidido otorgar el Premio Europeo Carlos V al Foro Europeo de la Discapacidad, una ONG europea que reúne a organizaciones que representan a 100 millones de personas con discapacidad en toda Europa
y a sus familias. El Foro Europeo de la Discapacidad cumple este año 25 años defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y promoviendo su inclusión. 25 años preocupándose por aquellas personas que más lo necesitan y sus familias, que sufren discriminaciones múltiples por el hecho simplemente de contar con capacidades diferentes. 25 años poniendo en valor su dignidad como personas y el gran valor que son para toda la sociedad. El jurado ha considerado que con su trabajo el Foro Europeo de la Discapacidad promueve una Europa más inclusiva y una Europa más social, justa e igualitaria. Contribuye al proceso de integración europea, a los valores que la Unión Europea defiende y a que todos los ciudadanos puedan convivir en este espacio común en condiciones de igualdad, sin sufrir discriminaciones debido a sus capacidades. Nos gusta decir que Europa es mucho más que una demarcación territorial. Europa tiene su fortaleza en su diversidad, en la multitud de personas y cultura que la integran. Europa es un conjunto de valores y es toda y cada una de las personas que la habitan en ella. Instituciones como la que hoy han obtenido el premio lo hacen posible. Todos juntos, cada uno con nuestras diferencias, con sus distintas capacidades, construimos esta casa común que es Europa. La Fundación Juste cumplirá el próximo sábado 9 de abril 30 años, tres décadas en las que hemos estado trabajando para contribuir a crear espacios de diálogo, de reflexión y, lo más importante, de encuentro. Ahora más que nunca, en estos tiempos convulsos, seguiremos apostando por esos valores europeos que nos hacen libres e iguales. Enhorabuena al Foro Europeo de la Discapacidad y le paso la palabra al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste, Juan Carlos Moreno. Muchas gracias. Como muy posiblemente todos ustedes sepan, el reglamento de concesión del Premio Europeo Carlos V experimentó este año una variación, y es que se abría la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, pudiera hacer una propuesta para la concesión del Premio Europeo Carlos V. Esta modificación del reglamento ha conllevado un aumento del número de propuestas respecto a años anteriores. En esta 15ª edición se han recibido 34 propuestas, de las que 32 de ellas eran válidas o elegibles, y que contenían 18 candidaturas diferentes. Estas candidaturas, estas propuestas, provenían de los siguientes países: de Alemania, 2, de Bélgica, 5, de Bulgaria, 1, de España, 17, de Francia, 7, de Países Bajos, 1 y de Suecia, 1. Asimismo, se han recibido 128 cartas de apoyo a las diferentes candidaturas. Tras el correspondiente proceso de propuesta, el jurado que conforma el Premio Europeo Carlos V, ya se ha dicho, decidió conceder esta 15ª edición al European Disability Forum, Foro Europeo de la Discapacidad. Me atrevería a decir que es la edición con mayor número de premiados, porque premiándose al Foro Europeo de la Discapacidad se está premiando a 100 millones de personas en toda Europa que tienen algún tipo de discapacidad. El acto de entrega del Premio Europeo Carlos V tendrá lugar el próximo día 11 de mayo, como siempre y es habitual, en el monasterio de Juste. Se ha comunicado ya la concesión del premio al presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yanis Varoufakis, que ha contestado con el mensaje que a continuación les leo. Es un honor recibir este distinguido premio en nombre del Foro Europeo de la Discapacidad. Se trata de un reconocimiento del profundo compromiso del Movimiento Europeo de la Discapacidad con el proyecto de la Unión Europea y de los 25 años en los que el Foro Europeo de la Discapacidad ha demostrado que juntos podemos construir una Europa más inclusiva e igualitaria para 100 millones de personas con discapacidad. Asimismo, nos ha remitido un vídeo dando las gracias
que ruego nos proyecten para verlo a continuación. Honorable General Director of External Action of the Regional Government of Extremadura and President of the Executive Committee of the Juste Foundation, Rosa Balas. Honorable Director of the Juste Foundation, Juan Carlos Moreno. Dear colleagues and friends, it is an honor to receive the Charles V European Award on behalf of the European Disability Forum, promoting the welfare of all EU citizens, combating social exclusion and discrimination are part and parcel of the objectives of the European Union. At EDF, we are proud to be part of shaping a more inclusive, accessible, and equal Europe for all. From the European Party Card to the recent European legislation on accessibility and rail passengers' rights, and the support of the European structural and investment funds to the inclusion of persons with disabilities, the European Union is increasingly closer to the everyday life of persons with disabilities. And today's recognition should encourage us all to keep working for a stronger and more social Europe. But this award is not only ours. It belongs to all European representative organizations of persons with disabilities, raising the voices of more than 100 million Europeans with disabilities. Today, we work together to ensure our full inclusion in society. So, from all our members, partners, and the whole European disability movement, I would like to thank you most wholeheartedly for giving this award to the European Disability Forum. I look forward to seeing you all very soon in Juste Foundation. Thank you very much. Si hay alguna pregunta por alguien. Sobre el acto de entrega, ¿hay confirmada ya asistencia de la Casa Real como en otras ocasiones o aún está? Bueno, como es tradicional, siempre es Su Majestad el Rey quien entrega el premio, y así ha sido en las 14 ediciones precedentes. Se ha comunicado ya previamente a esta rueda de prensa la decisión del jurado a la Casa de Su Majestad el Rey. Esperamos confirmación. No podemos decir que hay la confirmación, pero todo hace indicar que, como siempre, será Su Majestad quien entregue el premio. Muchas gracias.